dos temas. Dentro de estos, la cirrosis hepática es una patología bastante frecuente, sé que todos han visto. Es un proceso inflamatorio crónico del hígado que puede tener diferentes causas, ¿no? Dentro de los factores etiológicos más frecuentes está pues el consumo de licor en nuestro medio, los problemas de hepatitis viral, ¿no? De la misma manera, en los últimos años se ha demostrado que el hígado graso o esteatohepatitis es un factor etiológico bastante frecuente, sobre todo en poblaciones desarrolladas, donde los problemas de obesidad o sobrepeso se han convertido totalmente en un problema de salud. Y se ha visto que en poblaciones en las cuales pues no son ni alcohólicos, no han tenido nunca problema de hepatitis, no son diabéticos, muchas veces en este tipo de poblaciones es el sobrepeso. Se ha demostrado que conlleva cuadros de esteatosis hepática, y esto con el tiempo condiciona factores de inflamación crónica, fibrosis, y pacientes evolucionan pues muchas veces a la cirrosis. Y entonces en la actualidad lo que antes se decía que no es hepatitis A, no es hepatitis viral, no es problema de diabetes, y se decía que un cirrótico era criptogenético, de origen criptogenético. En la actualidad el mayor porcentaje de pacientes con cirrosis hepática de origen criptogenético se ha demostrado que mucho más del 50% de este grupo está condicionado o representado por cuadros de sobrepeso o obesidad. Entonces, definitivamente la obesidad pues está convirtiéndose en un problema de salud a nivel mundial. Nosotros como país subdesarrollado también estamos viendo en los últimos años pues, problemas de sobrepeso en la población, ¿no? La migración, ¿no?, de poblaciones pues, del interior del país hacen pues que lleguen a las ciudades y modifiquen su hábito alimentario. Entonces en la actualidad se está viendo que el sobrepeso en la población de ciudades grandes como Lima, ¿no?, el problema del sobrepeso también está llegando a ser un problema de salud. Y tenemos también el diagnóstico de lo que es esteatohepatitis, ¿no? Y con esto pues también estamos yendo a la evolución de los países desarrollados, ¿no? Entonces, de la misma manera, de acá a unos años también el sobrepeso, con todas sus enfermedades o patologías agregadas, está convirtiéndose pues en un problema de salud serio. Bien, en cuanto a cirrosis hepática, sé que todos han visto, prácticamente lo que vamos a desarrollar ahora es un repaso, ¿no? El concepto en sí de la cirrosis hepática es una enfermedad crónica que se caracteriza por la formación de nódulos de regeneración y fibrosis, ¿no? Una característica importante de los procesos de cirrosis hepática es que semiológicamente se dice que la cirrosis es la entidad clínica que tiene más características al hacer el examen físico del paciente, ¿no? Podemos encontrar a todo nivel lo que nosotros denominamos estigmas hepáticos, ¿no? Bien, entonces aquí las características, lo que viene a ser un hígado completamente normal, ¿no?, en la parte superior, un hígado de bordes lisos. El spam hepático, ¿cuál es el spam hepático normal? De 12 a 16 centímetros, ¿no? Entonces, un hígado cirrótico es un hígado pequeño, duro, de bordes afilados, superficie muchas veces nodular, ¿no? Esa es la característica de los problemas de cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis caracteriza entonces por ser un proceso crónico que conlleva una alteración de la arquitectura hepática, condicionando fibrosis y nódulos de regeneración. Muchas veces estos nódulos pueden ser tan grandes que pueden simular un problema de un hepatocea, ¿no? Entonces, aquí interviene ya la historia clínica, los antecedentes en el paciente, ¿no? Bien, tenemos entonces ahora la cirrosis hepática. Sé que todos hablan de lo que es una cirrosis hepática compensada, de lo que es una cirrosis hepática descompensada. Entonces, de aquí lo que se trata es de enfaticen ustedes lo que son realmente el concepto de lo que es una cirrosis hepática compensada, ¿no? Compensada es aquel paciente que está asintomático,
¿no? Que muchas veces viene a la consulta porque tiene un dolor y quiere que se le descarte un dolor en el cogote derecho y quiere que se le descarte un problema de vesícula. Y al hacerle el estudio ecográfico podemos encontrar pues, un hígado de aspecto cirrótico, o al hacer las pruebas de laboratorio podemos encontrar la alteración del perfil hepático, o al hacer un examen endoscópico encontramos presencia de varices, ¿no? Pero el paciente no tiene ni estigmas ni tiene síntomas. A eso se denomina cirrosis hepática compensada. La descompensada es la que todos ustedes conocen, la que pacientes cirróticos, con estigmas hepáticos característicos, con edema, con ascitis, ¿no? Que muchas veces llega a la emergencia por problemas de hemorragia digestiva o encefalopatía, ¿no? La cirrosis hepática descompensada entonces se puede manifestar en forma de hemorragia digestiva, en forma de manifestación de ascitis, encefalopatía hepática o ictericia. El paciente puede tener una, como puede tener todas las características que hemos mencionado. Dice, la mayoría de las complicaciones se producen por hipertensión portal, eso ya recordando lo que es la fisiopatología de la cirrosis, ¿no? Y por consiguiente la formación de colaterales portosistémicas. Hemorragia digestiva alta, miren ustedes, la hemorragia digestiva alta definitivamente se considera un paciente cirrótico, o sea que ya tiene un antecedente de cirrosis que llega a la emergencia con cuadro de hemorragia digestiva alta. Esta viene a ser una emergencia prioritaria porque el problema del sangrado de varices esofágicas se caracteriza por ser hemorragias violentas, ¿no? De una cantidad abundante. El paciente puede botar 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿no? De sangre rojo rutilante, ¿no? A veces llega descompensado, hipotenso, y es el familiar quien nos narra que el paciente ha vomitado, pues muchas veces le dice 1 balde, 2 baldes de sangre rojo rutilante. Entonces son cuadros de acción, digamos, inmediata médica. La mortalidad puede llegar, miren ustedes, hasta el 37%, ¿no? El paciente llega a emergencia, inmediatamente debe ser estabilizado, se le coloca pues medicamentos para tratar de compensar los cuadros de hipotensión, se le transfunde sangre o expansores plasmáticos. Una vez que el paciente esté estabilizado, inmediatamente se procede a hacer el estudio endoscópico de emergencia. La intención de hacer la endoscopía de emergencia es brindarle al paciente la posibilidad de hacer endoscopía terapéutica, ¿no? Dentro de lo que es hemorragia digestiva, me imagino que ya han revisado también, la parte de gastroenterología ha evolucionado mucho en cuanto al concepto de lo que es endoscopía terapéutica. Entonces las endoscopías terapéuticas permiten hacer el control del sangrado, ya sea mediante la colocación de ligaduras o inyección de esclerosantes, ¿no? Con esto se va a tratar de cohibir inmediatamente el sangrado, ¿no? Ahora miren ustedes, el riesgo de resangrado muchas veces depende de lo que encontremos endoscópicamente, lo que se denomina puntos rojos o varices sobre varices o presencia de hematoquistas, ¿no? Al hacer ustedes la parte práctica de endoscopía, habrán tal vez algunos tenido la oportunidad de ver varices esofágicas. Entonces nosotros cuando hacemos el estudio endoscópico localizamos la zona de sangrado e inmediatamente hacemos lo que es la endoscopía terapéutica. Miren ustedes, el riesgo de resangrado puede ser hasta en un 70%, es decir, nosotros haciendo el estudio endoscópico no nos quedamos tranquilos. El paciente tiene que ser monitorizado continuamente, ¿no? Valores de hemoglobina, hematocrito, presión arterial, ciación edema, ¿no? Entonces, para ver si el paciente tiene problema de resangrado. El resangrado, lamentablemente, la posibilidad es muy alta, porque muchas veces estos pacientes tienen problema de coagulopatía. Entonces hay que compensar los problemas de coagulopatía. A veces hay que transfundir plaquetas o hay que mejorar el tiempo de protrombina o tromboplastina, ¿no? Pasando vitamina K o transfusión de plasma. Hemorragia digestiva alta secundaria varices. Entonces aquí nuevamente se recalca todo lo que les he dicho. La formación de varices es una complicación segura, ¿no? En la cirrosis hepática ya desde el momento del diagnóstico. Las varices están presentes en el 40% de pacientes compensados asintomáticos, es decir, una cirrosis hepática compensada.
Es decir, aquel paciente que no tiene manifestaciones, hasta un 40% podemos encontrar nosotros la presencia de varices haciendo una endoscopía, ¿no? Por motivo de a veces para descartar una gastritis o una úlcera péptica o por despistar, y el paciente está completamente asintomático. La incidencia de la presencia de varices se incrementa hasta el 90% de pacientes por seguimiento a largo plazo. El sangrado de varices es iniciada por el incremento de presión portal. ¿Cuál es la presión portal normal? 5 milímetros de mercurio. De 5 a 10 o 11 comienza a desarrollarse la varices y sobre 12 milímetros de mercurio se produce la hemorragia, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes es el aumento de presión a nivel de varices. El sangrado de varices esófago-gástrica es una emergencia, ya les he dicho, la cual se caracteriza y valora no solo por la magnitud de la hemorragia, sino también por las consecuencias inmediatas sobre la hemostasis que produce, ¿no? El paciente muchas veces hace problema de hemorragia digestiva tan severa, ya les he dicho, puede eliminar un promedio de 1 o 2 litros de sangre rojo rutilante. Muchas veces estos pacientes lamentablemente pueden hacer infarto de miocardio concomitante, o pueden ser problemas de isquemias transitorias cerebrales, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes. Cuanto más rápido se hace la reposición o expansión del volumen circulante para evitar este tipo de problemas. Incluso también se puede presentar problemas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Si no se compensa inmediatamente el problema de la hemorragia digestiva masiva en el paciente. El pronóstico de un sangrado por varices de esófago gástrico está en relación directa con la pérdida de sangre, ya les he dicho, a menudo masiva, el grado de falla hepática, el cual frecuentemente se deteriora posteriormente a la hemorragia. Cuanto más episodios de hemorragia tiene un paciente, esto condiciona que más rápidamente se vaya deteriorando la función hepática, ¿no? Es decir, si yo tengo un paciente con Shire A o Shire B y hace cuadro de hemorragia digestiva, este paciente va a evolucionar rápidamente, es decir, su pronóstico y su evolución de la cirrosis hepática lamentablemente va a ser mucho más rápido. Ocurrencia de infecciones. Lógicamente, un problema de hemorragia digestiva alta está condicionado por la ruptura de una varices, ¿no? La ruptura de una varices facilita la migración de bacterias, ¿no? Es decir, este paciente hace rápidamente el problema de bacteriemia. Es por eso que todo paciente con hemorragia digestiva está indicado que se le haga el tratamiento antibiótico parenteral profiláctico. Por eso ustedes verán pacientes con hemorragia digestiva por se sospecha de varices, ya sea gástricas o varices esofágicas, inmediatamente se hace la colocación de antibiótico parenteral para evitar problemas de infecciones, ¿no? Se ha visto que estos pacientes hacen bacteriemias fáciles y por consiguiente pueden ser un foco de ingreso y producir cuadros de septicemia. El resangrado ya se les ha dicho que puede ser rápido, ¿no? Puede ser hasta el 70%. Aquí se dice que puede ocurrir hasta en los pocos días de ingreso, hasta en un 30-50%, siendo potencialmente prevenible con la terapia médica o endoscópica. Entonces, no olvidarse que la hemorragia por varices esofágica no es una contraindicación de endoscopía. Muchas veces dicen, no, está contraindicado porque está sangrando de varices esofágicas. No. Al paciente se le compensa hemodinámicamente e inmediatamente tiene que hacerse el estudio endoscópico para hacer el diagnóstico de la varices sangrante e inmediatamente hacer el tratamiento endoscópico, ya sea colocación de ligas, escleroterapia o, si no, la obliteración de varices de fondo gástrico, porque las varices no solamente son esofágicas, también pueden ser varices a nivel gástrico, ¿no? Las varices gástricas sangran igual que las varices esofágicas, son sangrados muy violentos que descompensan al paciente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay más opción de tratamiento endoscópico de una varice esofágica. Podemos nosotros poner balón, podemos hacer inyectoterapia, escleroterapia, podemos hacer colocación de ligas. En cambio, cuando es el sangrado por varices de fondo gástrico, la posibilidad
el tratamiento endoscópico está mucho más limitado, porque las varices de fondo gástrico no se tratan así nomás, ¿no? Requiere la obliteración, que es la inyección de un compuesto especial que se llama cianoacrilato, que es como un pegamento, ¿no? El cianoacrilato se caracteriza porque en contacto con la sangre se forma como un cemento, como un gel duro, entonces inmediatamente se cohíbe el sangrado. Entonces el cianoacrilato es la alternativa de tratamiento para varices de fondo gástrico. ¿Cuál es el problema? Que el personal tiene que estar adecuadamente entrenado, porque si hay una falla en la introducción del cianoacrilato y lo inyecta antes de que haya salido la aguja, ese cianoacrilato se pega al equipo y el equipo queda lamentablemente ya en desuso, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Entonces el personal tiene que ser adecuadamente entrenado. ¿Cuáles son los factores implicados? ¿Por qué una varices tiende a dilatarse? Por la presión portal incrementada, por el flujo sanguíneo incrementado, ¿no? Porque hay una alteración a nivel del parénquima hepático, hay fibrosis, hay formación de nódulos de regeneración, hay endurecimiento del parénquima hepático. Entonces todo esto conlleva a un flujo sanguíneo completamente alterado, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la presión portal. Pulso de presión portal y flujo sanguíneo son también factores que van a condicionar, aparte del consumo de alcohol. Si es un paciente bebedor crónico, generalmente los alcohólicos, es muy difícil que un paciente bebedor crónico, cuando uno le dice usted tiene cirrosis, ya no tome licor, lo deje de hacer. La mayoría miente y sigue tomando licor. Y se ha demostrado que el consumo de licor es un factor que condiciona que se deteriore más el parénquima hepático y por consiguiente esto facilita el aumento de presión de la vena porta. La realización de ejercicios, incremento de presión intraabdominal, circuito circadiano, ¿no? O ritmo circadiano, perdón. Factores anatómicos locales, factores angiogénicos, es decir, la neoformación vascular que se puede producir muchas veces, varices sobre varices, ¿no? Al hacer nosotros la endoscopía. Entonces, las varices se rompen básicamente porque la capa adventicia se comienza a adelgazar. Esto porque ya les he dicho, la presión normal es de 5 milímetros, ¿no? De milímetros de mercurio. Para que se produzca varices se aumenta la presión de 5 a 10 y para que se produzca la ruptura es de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Miren ustedes la frecuencia de aparición de las varices. Todo paciente lamentablemente con cirrosis hepática, conforme va pasando los años, este paciente tiene más riesgo de desarrollar problema de varices esofágicas. De la misma manera, todo paciente con cirrosis hepática asintomática, conforme van pasando los años, también tiene mayor riesgo de formación de ascitis. Entonces, la frecuencia de aparición de varices en los cirróticos será 12% al primer año, 48% a los 5 años y 90% a los 10 años. Esto conllevó a que se hiciera una serie de estudios, ¿no? En los cuales se decía, bueno, si sabemos que el paciente va a desarrollar varices esofágicas, entonces ¿por qué no hacemos tratamiento profiláctico a todos? ¿Por qué se no le da propanolol? ¿Por qué no se hace la ligadura? ¿Por qué no se hace escleroterapia? Pero se demostró en diferentes estudios que esto lamentablemente no alteraba la evolución del cuadro de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una entidad clínica que no tiene curación, ¿no? Y uno tiene que ser honesto con el paciente, los familiares del paciente, porque van al médico muchas veces con la ilusión de que uno los cure. Y uno tiene que hacer entender al paciente que lamentablemente una vez instaurada la cirrosis, lo que nosotros hacemos es evitar que se produzcan este tipo de complicaciones. Las hemorragias digestivas, encefalopatías, ¿no? O problemas de ascitis, ¿no? Digamos a gran volumen. Entonces hay que decir al paciente que lamentablemente lo que nosotros estamos tratando de evitar o vamos a tratar de evitar es que se desarrollen una serie de complicaciones. Pero lamentablemente, vuelvo a repetirles, los estudios han demostrado que una vez instaurada la cirrosis, esta va evolucionando. Y cuanto más son los cuadros de hemorragia digestiva, más rápido se va deteriorando el paciente. ¿Cuáles son
son los predictivos para la mortalidad temprana? ¿Por qué un paciente con cirrosis hepática fallece mucho más rápido? Severidad del sangramiento, ya se les ha dicho, ¿no? Lamentablemente, los antecedentes de hemorragia digestiva en un paciente con cirrosis hepática, eso nos hace pensar que el pronóstico de vida de este paciente se va acortando. Severidad de la disfunción hepática. No es lo mismo un paciente que tenga una ascitis grado 1 que un paciente que tenga una ascitis severa, ¿no? O un paciente que tenga coagulopatía. Eso indica que su problema de disfunción hepática es mucho más marcado. Puedo tener un paciente con trastorno de tiempo de protrombina, le pongo vitamina K y veo que este regresiona, se normaliza. Eso significa que todavía su parénquima hepático funciona. Pero si yo le pongo vitamina K y no logramos normalizar ese tiempo de protrombina, significa que este paciente lamentablemente su función hepática está deteriorada. Entonces su Shire va a ser mucho más, hasta llegar a un Shire C, que es un paciente que tiene un pésimo pronóstico. Los problemas de infecciones, ¿no? De la misma manera, cada cuadro infeccioso hace que ese parénquima hepático se vaya deteriorando más rápido. Por eso se les dijo que todo paciente que ingresa al área de emergencia con cuadro de hemorragia digestiva se debe iniciar tratamiento de cobertura antibiótica profiláctica para evitar problemas de neumopatías por aspiración, problemas de septicemia. Disfunción renal, también se les dijo que si un paciente sangraba en gran volumen, había riesgo de producir insuficiencia renal aguda. Entonces, este paciente hay que tratar de aumentar la volemia para evitar problemas de lesión a nivel del parénquima renal. Sangramiento activo, es decir, aquel paciente que pese a que hacemos endoscopía no logramos cohibir. A veces no es fácil, a veces sangran de tal manera que entramos con el endoscopio y el paciente comienza a vomitar sangre y tienes tú que hacer la inyectoterapia o la ligadura, como decimos nosotros, a ciegas, ¿no? Vas haciéndolo en espiral, ¿no? Tratando de cohibir, y a veces no logras cohibir. O a veces colocas la liga y el paciente a los minutos tose o hace un esfuerzo y dispara la liga y nuevamente comienza a sangrar. Entonces no logras tú, pese a tener el entrenamiento y tener el equipo, no es fácil. Entonces, sangramiento activo, resangrado temprano, el paciente se le estabilizó, pero en menos de 24 horas nuevamente comenzó a sangrar. Enfermedad cardiorrespiratoria. La mayoría de pacientes cirróticos son pacientes mayores de 60 años, ¿no? 50, 60 años y tienen enfermedades también comorbilidades, ¿no? Entonces pueden tener problemas de insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar. Entonces, enfermedades cardiorrespiratorias también es un factor que conlleva a problemas de mortalidad temprana en estos pacientes. Y presión portal igual o mayor a 12 milímetros, lógicamente todo paciente con hemorragia varicial tiene la presión a nivel de estos vasos mayor a 12 milímetros. Entonces, todos estos se denominan factores de mortalidad temprana en el paciente con cirrosis hepática y hemorragia digestiva. ¿Qué hacemos frente a un paciente con cuadro de hemorragia digestiva? Prácticamente, como les digo, lo que yo estoy haciendo es repitiendo ya teorías que ustedes han visto. Lo que estamos haciendo es enfatizar ciertos puntos que ustedes ya los conocen. Cirrosis hepática, pues, hemorragia digestiva ya lo han manejado en teoría, lo han manejado en sus actividades de mitad de mañana. Medidas generales, básicamente terapia farmacológica, ¿no? Con vasopresina, somatostatina, ¿no? Otriotide, son una serie de medicamentos que se utilizan para disminuir la presión a nivel de la varices esofágica, ¿no? Son medicamentos que van a disminuir entonces la cantidad de sangre que llega a estas varices para de una manera indirecta disminuir la presión y evitar que el paciente siga sangrando. Terapia mecánica, tenemos la sonda de Saint-Stackel-Blackmore, ¿no? La sonda de Saint-Stackel-Blackmore fue una de las primeras terapias que se utilizó antes que existiera lo que es endoscopía terapéutica. Son unas sondas que se caracterizan por tener dos balones, un balón esofágico y un balón gástrico. Estas ondas, me imagino que también ya han revisado eso, se introducía por vía nasal, ¿no? Era más grueso que esto, terriblemente, y todos los que éramos residentes teníamos que estar entrenados en colocar este balón de Saint-Stackel porque no había otra alternativa, ¿no? Entonces era como introducir una manguera por la nariz del paciente y teníamos que lograr ingresarlo. Y una vez que estaba adentro, haciendo las mediciones completas,
¿no?, se inflaba el balón esofágico. Y una vez que inflabas el balón esofágico, más o menos tenía unos 5 o 6 centímetros de diámetro, traccionabas con fuerza. El paciente tenía que estar en posición sentada. Entonces, toda la sangre que tenía, venía, ya sabíamos que se venía, como dicen ustedes, un huaico, ¿no? Pues, teníamos que estar preparados. Una vez que se traccionaba y sabíamos ya que estaba traccionado el estómago, procedíamos a insuflar el balón esofágico, que era como una salchicha. Y una vez que inflábamos el balón esofágico, ese balón teníamos que medirlo en un esfingomanómetro, tratando de que la presión a ese nivel esté entre 30 milímetros de mercurio. Y una vez que teníamos eso ya seguro, agarrábamos y al paciente lo llenábamos de esparadrapo para que la sonda no se corriera, y encima de eso le colocábamos al paciente un peso de medio kilo. O sea, generalmente agarrábamos pues, los frascos de suero, que hay de un litro, medio litro, y eso se lo colgábamos al paciente. No había otra cosa que hacer. Y ahí a las 24 horas teníamos que desinflar el balón esofágico y observar. Si el paciente no estaba, ya no sangraba en buena hora, significaba que el paciente había controlado el sangrado. Pero si volvía a sangrar, teníamos que volver a inflar el balón esofágico, esperar 24 horas más y nuevamente desinflar hasta 72 horas. Si veíamos que no se controlaba, el paciente pasaba a cirugía. Si veíamos que se controlaba, el paciente iba a endoscopía, pero solamente para que el médico entrara y mirara y viera de dónde había sangrado, porque no había métodos de endoscopía terapéutica. En la actualidad todo eso ya va cambiando, pero hay hospitales en los cuales todavía no hay endoscopías terapéuticas, no hay personal entrenado, ¿no? Entonces eso era más o menos para que tengan una idea cómo va evolucionando la tecnología, cómo va evolucionando los métodos que tenemos nosotros para poder nosotros brindar, ¿no?, opciones más rápidas a los pacientes. Los stent o prótesis metálica existen, autoexpandibles, ¿no?, se colocan a nivel esofágico y, como su nombre lo indica, se distienden y presiona la varice sangrante, ¿no? El problema son los costos, creo que cada stent sobrepasa los 1.500 o 2.000 soles. Entonces también el factor económico es un factor importante. Entonces nuevamente repasamos terapias endoscópicas, la escleroterapia, la endoligadura, los endoloops, terapia radiológica, intervencionista, ¿no? Ya son métodos pues mucho más finos, ¿no?, en los cuales ya se requiere la participación de un radiólogo intervencionista. Colocación de TIPS, ¿no?, o shunts portosistémicos intrahepático transyugular, ¿no?, a través de la vena yugular se ingresan unos TIPS, unos dispositivos especiales, con los cuales se trata de hacer shunts, ¿no?, para disminuir la presión a nivel de la varice esofágica. Terapia quirúrgica, que ya en la actualidad muy poco se utiliza, ¿no? Las terapias quirúrgicas prácticamente han sido desplazadas por lo que es la endoscopía terapéutica y la radiología intervencionista. Entonces ven ustedes cómo va evolucionando la tecnología y cómo esto permite pues darle una mejor calidad de vida al paciente. Otra complicación frecuente, y sé que también la han visto ustedes en el capítulo de la centrología, en el que ha estado prácticamente rotando, son la encefalopatía hepática, ¿no? La encefalopatía hepática se define como un trastorno neuropsiquiátrico, ¿no?, en el cual el paciente presenta una serie de manifestaciones en el aspecto de conducta y también una serie de manifestaciones de tipo neurológicas. Pero ¿cuál es la característica de la encefalopatía? Que la mayoría de veces esta regresiona, ¿no? Regresiona si nosotros diagnosticamos el factor etiológico. De la misma manera se dice que cuanto más episodios de encefalopatía hepática tenga un paciente, significa que este paciente se está deteriorando más rápido. Existen pacientes que tienen cuadros de encefalopatía crónica. No sé si han tenido ustedes oportunidad de ver pacientes cirróticos que son medios aletargados, ustedes le preguntan y no le dan bien los datos, y el familiar le dice, no doctor, así es él o así es ella, ¿no? Entonces es una encefalopatía crónica, ¿no? Entonces todos estos datos son importantes y ven ustedes cómo
Haciendo la historia clínica, solamente con los antecedentes ya tenemos una idea de la etapa en la que puede estar el paciente y el pronóstico. Bien, encefalopatía hepática, entonces síndrome neuropsiquiátrico de origen metabólico generalmente reversible, ¿no? Esta complicación es favorecida por la absorción intestinal de productos nitrogenados procedentes de la sangre. Entonces, uno de los factores condicionantes de encefalopatía hepática frecuente en los pacientes es la hemorragia digestiva. Si un paciente ingresa a la emergencia por hemorragia digestiva, al día siguiente lo ven y está con encefalopatía. ¿Por qué? Porque todo el componente sanguíneo está en el intestino y eso está condicionando que ingrese muchas veces compuestos nitrogenados, ¿no? Y esto conlleva, pues, por alteración metabólica a problemas de encefalopatía en el paciente. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es lo característico? Somnolencia, un paciente que ustedes le preguntan cómo se llama y demora 2 minutos en recordar cómo se llama, la fecha de la misma manera, ¿no? Se desorienta, ¿no? O incluso puede a veces estar en estado de coma. Vamos a la emergencia y el paciente está en estado de coma, no responde a estímulos verbales, estímulos dolorosos, a veces hay solamente movimientos así un poco irregulares, ¿no? Entonces la clínica puede ir de una somnolencia hasta estado de coma. Trastorno sueño-vigilia, ¿no? Pacientes que muchas veces duermen todo el día y de noche están que caminan y fastidian a todo el mundo. Disminución de la capacidad intelectual, ¿no? El familiar a veces lo trae, muchas veces el paciente de encefalopatía lo lleva primero a psiquiatría, ¿no? Porque se olvida todo, confunde los nombres, confunde las fechas, desorientación temporoespacial. Por eso es importante cuando nosotros ingresan los pacientes al consultorio, pues nunca falta que venga el familiar y es el que te da todos los datos, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Viene el familiar 75. ¿Dónde nació? Entonces uno tiene que decir al familiar, por favor, cállese, no intervenga hasta que yo se lo pida. Porque es la única forma de que ustedes puedan evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Está orientado, no está orientado? ¿Es bradicíclico o no es bradicíclico? Yo, cuando ustedes tengan alguna duda, ahí recién piden al acompañante que les ayude tal vez a determinar cierto tipo de datos que no ha quedado claro. Alteraciones de la personalidad y comportamiento, personas que eran muy tranquilas se vuelven mucho más hiperactivas, o por el contrario, personas que eran muy hiperactivas, sociables, se vuelven mucho más recatadas. Entonces hay un trastorno que a la familia le llama la atención. Y el examen clínico, vuelvo a insistir, acostúmbrense a hacer el examen clínico completo. A veces el paciente viene por dolor abdominal y solamente están que examinan y que presionan el abdomen. No, el examen clínico tiene que ser completo. Asterixis, hipertonía, rigidez de rodada mitad, todos estos datos ya o signos ustedes ya los conocen, los han visto en semiología, Babinski bilateral y convulsiones, ¿no? El paciente puede presentar una serie de manifestaciones neurológicas que pueden hacer confundir. Y fetor hepático, que es un olor característico que generalmente lo vemos en el paciente y en etapa final de patologías crónicas. Y aquí tenemos los grados, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza cada uno de los grados de encefalopatía hepática? Grado 0, nivel de conciencia normal, ¿no? Al examen clínico no encontramos nada, alteraciones neurológicas ningunas. Grado 1, confusión leve, ¿cómo se llama? ¿Qué fecha es? ¿No? Primero de una fecha y después, no, doctora, me equivoqué. Cambio de humor, conducta inapropiada, leve déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, alteraciones de ciclo sueño-vigilia. Y aquí miren ustedes en el grado 1 donde vemos el famoso temblor asterixis, ¿no? Tienen que saber cómo evaluar temblor asterixis, ¿no? Una cosa es el flapping espontáneo, otra cosa es el flapping estimulado, ¿no? Y otra cosa es el temblor primario. Entonces, todo eso tienen ustedes que aprender a diferenciar. La letargia, miren, estado y el paciente viene sonriendo. Generalmente esto ya cuando están hospitalizados, ¿no? Desorientación temporoespacial, gran dificultad para tareas mentales, ¿no? El paciente a veces se le da, pues, operaciones matemáticas simples y el paciente se confunde rápido, ¿no? La asterixis aquí también está presente. El
grado 3 tenemos estupor, es un paciente que ya está hospitalizado, ha estado pues ya prácticamente inconsciente el paciente, imposibilidad de realizar tareas mentales, desorientación tempo-espacio, amnesia, habla incoherencias. Podemos encontrar rigidez muscular, clonus, agitación psicomotriz. Y en el grado 4 es un paciente que está en estado de coma con postura de descerebración. Entonces miren ustedes cómo la encefalopatía puede tener diferentes tipos de manifestaciones y cómo puede confundir. A veces el paciente es primero llevado a neurología, ¿no? Y ya después que le sacan las evaluaciones hepáticas o ecografía, recién caen en que es un problema de un cuadro de una encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, mucho es de importancia trabajar también en equipo, ¿no? Bien, entonces ven ustedes las diferentes manifestaciones. Nunca piensen que la asterixis esté en todos, ¿no? Esa puede ser una manifestación, como muchas veces puede estar ausente. Cirrosis hepática tipo C es aquella relacionada a cirrosis hepática, básicamente a un antecedente de hepatopatía crónica. Puede ser episódica, espontánea o recurrente, ¿no? Episódica precipitada, ¿no? Es aquella que se presenta en un momento a otro, ¿no? Igual que la espontánea, pero en la precipitada hay un factor que la ha desencadenado. En la espontánea aparentemente no hay ningún factor que haya desencadenado y tenemos que estudiar nosotros más concienzudamente al paciente. Recurrente es cuando tiene 2 episodios de encefalopatía al año. Persistente, como les digo yo, cuando un paciente tiene un problema cognitivo de larga data. Es un paciente que ya lo recibimos en la consulta y ya sabemos, ¿no? Sale letargado, se olvida las cosas, no olvida las cosas, ¿no? Y mínima, que no tiene síntomas clínicamente reconocibles. En estos pacientes hay que hacer muchas veces pruebas matemáticas o pruebas de seguimiento, ¿no? Para tratar de evaluar las características del componente encefalopático. Diagnóstico diferencial de encefalopatía hepática. Si yo tengo un paciente que llega a la emergencia y no sé por qué motivo tiene ese trastorno de conciencia, tengo que descartar problemas de infección del sistema nervioso central y problemas de meningitis. Para eso habrá signos típicos, ¿no? Manifestaciones clínicas o antecedentes. Encefalopatías metabólicas, cetocidosis, uremia, anorexia, antecedente de diabetes, antecedente de enfermedad renal, que ve cómo está su urea y creatinina. De repente no hay problema de encefalopatía, sino un problema de factor de antecedente en el paciente que se ha descompensado. Encefalopatías tóxicas, ¿no? Paciente intoxicado por alcohol, por consumo de drogas, con usos tranquilizantes o psicoactivos, ¿no? Drogas. Entonces, el paciente, los antecedentes son importantes, hacer las observaciones completas, pedir datos al familiar, ¿no? A veces tenemos que pedirle que nos traiga las medicinas que ha estado tomando últimamente. Y las pruebas diagnósticas, ya básicamente para diferenciar tenemos la tomografía, puede ser tomografía cerebral, función lumbar, pruebas séricas, dosaje de alcohol, ¿no? O dosajes, exámenes de toxicológicos de determinado tipo de compuestos que pueden condicionar problemas de encefalopatía. Y aquí entran los factores precipitantes. Yo tengo ya mi paciente, estoy segura de que es un problema de cirrosis, estoy segura que es una encefalopatía hepática. Entonces ahora veré qué cosa lo descompensó al paciente. Porque si yo no encuentro el factor que lo descompensó, no voy a poder tratar. Entonces tenemos problemas de uremia o azoemia, hemorragia digestiva, alcalosis metabólica, desequilibrio hidroelectrolítico. Esto se ve sobre todo en pacientes con ascitis, ¿no? En los cuales se acostumbran ellos a automedicarse con diuréticos. Entonces los diuréticos condicionan que estos pacientes se deshidraten rápidamente y conlleva desequilibrio hidroelectrolítico. Problema de estreñimiento, de la misma manera. El estreñimiento condiciona aumento de determinado tipo de flora bacteriana.
y esto conlleva al aumento de compuestos nitrogenados absorbibles. Entonces el estreñimiento también es un factor desencadenante de encefalopatía. Entonces al familiar hay que enseñarle, hay que educarlo y decirle que los pacientes o el paciente, en este caso su familiar, si sufre de problemas de cirrosis hepática, no debe estreñirse, debe hacer sus deposiciones diarias, y para eso generalmente lo trabajamos nosotros con la lactulosa, ¿no? Exceso de proteína en la dieta, de la misma manera, también es un factor que puede condicionar problemas de encefalopatía, infecciones, descartar PBE. ¿Qué cosa es la PBE? La peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es la infección de líquido cítico. Lo característico es que ustedes han visto a los pacientes cirróticos, ¿no? Tienen un abdomen muchas veces que no pueden ni estar derechos, que no pueden respirar, pero no tienen dolor abdominal. Nunca se quejan de dolor abdominal. Cuando un paciente cirrótico con ascitis tiene dolor abdominal, primera posibilidad diagnóstica, peritonitis bacteriana espontánea. O cuando tengo un paciente cirrótico, encefalopático y que he descartado todo y no encuentro ningún factor, piensen en una PBE. La PBE también puede ser una manifestación de encefalopatía sin necesidad que el paciente tenga dolor abdominal. Utilización de fármacos, sedantes, benzodiazepinas, barbitúricos, diuréticos. La hipoxia, por cuadro de muchas veces de hemorragia severa, hipoglicemia, hipotiroidismo, ¿no? Pacientes muchas veces, ¿no? El hecho de que sean cirróticos no significa que no puedan tener otro tipo de patología. El hipotiroidismo también puede ser un cuadro o puede manifestarse como encefalopatía, ¿no? Como una complicación del proceso, ¿no? Es decir, un cuadro clínico más que se agrega al paciente, ¿no? Y los cuadros de anemia. Tratamiento, básicamente, miren ustedes, aquí lo que se trata de enfatizar es, el objetivo principal es disminuir los sustratos nitrogenados, ¿no? Básicamente utilizando una sonda nasogástrica si el paciente está con encefalopatía, y a través de esto se le puede administrar la lactulosa. Al paciente, cuando tenemos nosotros cuadro de encefalopatía, el paciente nunca se debe tratar de disminuir mucho la ingesta de calorías y compuestos nitrogenados, porque eso conlleva muchas veces alteración más marcada del metabolismo. Entonces se dice, las proteínas de la dieta se reducen, ¿no? Pero miren, lo mínimo que debe reducir el paciente o tomar es de 20 a 40 gramos de proteínas al día, e ir incrementando de 10 a 20 cada 3 días. Y conforme vamos aumentando las proteínas que tienen que ser de origen vegetal, vamos nosotros evaluando el estado de encefalopatía. Administración de antibióticos, se puede dar la neomicina por sonda nasogástrica, porque es un paciente que está en encefalopatía grado 3 o 4, no come, ¿no? Entonces, con sonda nasogástrica se le puede ir administrando antibióticos que no se absorben, que van a tratar de barrer la presencia de flora intestinal. Alteraciones hidroelectrolíticas, lógicamente, bueno, ahí se evita pues alteraciones hidroelectrolíticas y se hará reposición de cloro, sodio, potasio, según sea el caso. Y aquí la lactulosa, la famosa lactulosa que han visto ustedes que utilizamos bastante, dice, las bacterias colónicas desdoblan la lactosa. Por eso utilizamos nosotros la lactulosa, para formar ácido acético y anhidrido carbónico. Al formar estos dos compuestos a nivel intestinal, lo que se está haciendo es bajar el pH colónico a 5.5, lo cual previene la absorción de amoníaco convertido en ion amonio. Muchas veces se les dice, ¿por qué se le da lactulosa al paciente? ¿No? Y la respuesta de los alumnos de María de veces es para que le dé diarrea y que no concentre la deposición en el intestino. No. El hecho de que se le da lactulosa básicamente es esto, es para alterar el pH a nivel intestinal y evitar de esta manera la absorción de compuestos nitrogenados. La lactulosa también es laxante, lo cual ayuda a evacuar el colon. La dosis usual del fármaco es de 60 a 120 mililitros diarios, ¿no? ¿Una cucharada cuánto tiene? ¿Cuántos mililitros? 15 mililitros, ¿no? Entonces, ahí generalmente la lactulosa viene ya con un medidor, ¿no? Se puede administrar en forma de enema, 300 mililitros de lactulosa en 700 mililitros de agua, ¿no?
Estos 700 conforman entonces en total 1000 centímetros cúbicos, y esto se divide en enemas de retención, que no es lo mismo de enemas de evacuante. Este litro que se prepara al paciente se le introduce por vía rectal un promedio de 200 o 250 centímetros, ¿no? Se puede colocar enemas de retención cada 6 horas a cada 8 horas, que no es lo mismo que un enema evacuante. Ese es enema de retención, eso se queda en el recto y lo que va a producir es lo que al medio de la parte superior, ¿no? Alteración del pH intraluminal para evitar la absorción de compuestos nitrogenados. Entonces, conforme el paciente va mejorando, estos enemas de retención se van ampliando en el intervalo, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿no? Conforme el paciente va mejorando su estado de encefalopatía. Bien, entonces han recordado más o menos las características de la encefalopatía, los tipos de encefalopatía, los factores que condicionan la encefalopatía en un paciente y cuáles son los métodos de tratamiento. Otra cosa importante que hemos revisado son los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué se debe diferenciar la encefalopatía en un paciente cirrótico? Bien, ahora pasamos a otra entidad clínica que también la conocen, también la han revisado, ¿no? Que es la citis. ¿Cómo se define la citis? Se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal y se considera la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Se divide en 3 grados. Grado 1, diagnóstico mediante ecografía y no requiere tratamiento. Entonces sería una cirrosis compensada, ¿no? El paciente se hizo la ecografía porque quería ver si su vesícula estaba bien o porque el vecino le dijo que se hiciera y encontramos líquido así. Un paciente con características de cirrosis hepática. No le produce molestias, no requiere tratamiento. Ascitis moderada es aquella en la cual sí ya hay las características clínicas semiológicas que ustedes conocen. ¿Cuáles son? Matidez, blancos, signo de oleada, matidez desplazable, ¿no es cierto? Son características. Y el grado 3 de la citis severa o atención es aquel paciente que no puede estar echado, en posición lordótica, no puede caminar, es un abdomen sumamente distendido, ¿no? Brilloso, con circulación colateral, ¿no? Entonces ese es el grado 3, ¿no? También hay que hacer diagnóstico diferencial. Todo cirrótico que viene a veces a la consulta así, no piensa también que es así, a veces sucede, y muy confiados a veces son los internos sobre todo, ¿no? Entonces aquí para recordar un poco, y este cuadro ya lo he revisado desde la época de neurología y fisiología, la cirrosis hepática que produce disminución de síntomas de albúmina, obstrucción intravascular, bloqueo venoso. Esto conlleva hipoalbuminemia, disminución de presión osmótica, variación de la membrana peritoneal, la obstrucción hepática intravascular, aumento de presión portal, ya hemos hablado, ¿no? Lo que sucede en el cuadro de hemorragias digestivas en pacientes cirróticos, bloqueo venoso intrahepático, aumento de presión de linfa, y todos estos mecanismos conllevan a la formación de ascitis, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente tenemos el diagnóstico, el abdomen distendido, ¿no? ¿Qué es un abdomen batraciano? ¿Cómo es un abdomen batraciano? Una cosa es el abdomen obus, ¿no? Que se caracteriza. ¿Qué cosa es un abdomen batraciano? Un abdomen batraciano es también presencia de ascitis, pero la distensión es a los costados. ¿Y eso por qué? Por pérdida de fuerza muscular, y eso se presenta más que nada en personas ancianas, ¿no? O en mujeres multíparas, ¿no? El abdomen no es en obus, sino ustedes dicen, échese, se cae para los costados, ¿no? Pero también es ascitis, ¿no? Abdomen distendido o batraciano, signo de oleada, ¿no? En la cual tienen que intervenir 2 personas, ¿no? El que inspecciona hace la maniobra de percusión y en el otro lado pone la mano para sentir la onda del líquido, y el ayudante
coloca la mano en posición transversal para evitar el paso de la onda, ¿no? Entonces siempre el signo de la oleada tiene que hacerse entre dos. Y la matidez desplazable es aquella en la cual se hace variar al paciente de posición y vemos que la matidez va a ir hacia las zonas de declive, ¿no? Va a ir variando. ¿Por qué es importante que ustedes realicen estas maniobras? Porque muchas veces puede haber confusión, ¿no? Ya les he dicho yo que no todo cirrótico que entra al consultorio, que lo ven ustedes en emergencia con abdomen distendido batraciano, puede ser asitis, ¿no? Depende de un cirrótico con tuberculosis, o es una mujer gestante, o es una mujer con un cuadro de un quiste de ovario, o una neoplasia, o una carcinomatosis. Entonces siempre hay que acostumbrarse a hacer los exámenes completos. Para eso, cada vez que tengan ustedes un paciente con asitis, háganle todas las maniobras, signo de oleada, matidez desplazable, ¿no? Hay que aprender a hacer. Ustedes están en la etapa de preguntar y aprender. Una vez que acaben, actualitos tienen que andar. ¿Con qué se corrobora? Con la ecografía, la tomografía o estudios de resonancia, ¿no? Definitivamente dentro de estos, la ecografía es más barato, más rápido. Bien, entonces tenemos cuáles son los tratamientos. Se dice el reposo en cama, es importante, sí, es importante hacer el reposo en cama al paciente. Esto se asocia, dice, el paciente cirrótico con asitis a una marcada activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático y una reducción del filtrado glomerular, ¿no? Entonces esto mejora en el paciente cuando está descansando. Por eso la mayoría de veces le decimos al paciente cuando está con una asitis severa que por favor no camine, sino descanse, ¿no? Para mejorar la circulación a nivel renal. La dieta, es importante la dieta, ¿sí? Al paciente cirrótico se le tiene que hablar sobre la importancia de la dieta. Al familiar hay que explicarle, si el paciente come sal se va a hinchar más. Los alimentos tienen que tener la mínima cantidad de sal que pueda tolerar. Se aconseja de 40 a 60 mil equivalentes por día. Al paciente no se le dice, pues no coma sal, ¿no? O al familiar, porque a veces los familiares son muy estrictos, ¿no? Dicen, no, el doctor te ha dicho que coma sin sal. Prueben ustedes un alimento sin sal. Es terrible, ¿no? Entonces, al paciente se le dice, tiene usted que tratar de comer la mínima cantidad de sal que pueda, porque eso condiciona que usted se hinche más y hacerle entender al familiar. Entonces lo mínimo se dice 40 a 60 mil equivalentes por día. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces el familiar es muy estricto, ¿no? Para seguir las indicaciones y el paciente comienza a darle la dieta sin sal, ¿no? Es una dieta pues, que no sabe a nada, ¿no? Carne, imagínense, sin sal, ¿no? Aderezos sin sal. Entonces el paciente deja de comer y eso puede condicionar problemas de desnutrición y lamentablemente somos una sociedad en la cual existe mucha tuberculosis. Y el paciente ya después de desnutrido va a comenzar a tener problemas de tuberculosis y se ha visto. Entonces hay que tratar en lo posible de que la cantidad de sal que se le indica al paciente reduzca al mínimo, pero tratar de que el paciente continúe con su aporte nutricional. Bien, y aquí repasamos sobre los diuréticos. Ya saben que a los pacientes con cirrosis tratamos nosotros con dos tipos de diuréticos, ¿no? La espironolactona y la furosemida. La espironolactona, el efecto farmacológico es un aumento de la eliminación de sodio y disminución de la eliminación de potasio. Entonces es un diurético ahorrador de potasio. ¿Cuál es la característica de la espironolactona? Que su acción se ve recién al segundo o cuarto día después de haber administrado, ¿no? Entonces igual hay que decirle al paciente que la pastilla que le estamos dando va a hacer que orine más, pero recién vamos a ver el efecto al segundo o cuarto día. Entonces al paciente se le enseña que tiene que medirnos el volumen urinario, cuánto orina por día, para ver si está haciendo efecto o no. La dosis de la espironolactona fluctúa entre 50 a 400 miligramos por día. Las tabletas vienen de 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos.
Efectos secundarios: hiperpotasemia, acidosis metabólica y efectos antiandrogénicos, ¿no? Ginecomastia e impotencia. La famosa furosemida, que es la que más le gusta usar al paciente y a los familiares. ¿Por qué? Porque su acción es mucho más rápida, ¿no? Se inicia a los 10 y 30 minutos tras la administración, con una duración de 4 a 6 horas y un efecto máximo al cabo de 1 a 2 horas. La dosis es de 40 hasta 160. Las tabletas vienen en 40 miligramos. Efectos secundarios: hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipocloremia, hiperuricemia. Además puede producir trastornos gastrointestinales y calambres. Entonces, esa pastilla que actúa rápido tiene más riesgos. Y se ha observado que la mayoría de pacientes que llegan a la emergencia por cuadros de encefalopatía, por trastorno hidroelectrolítico, es porque han abusado en el uso de furosemida. Como ellos mismos notan que es un medicamento que hace que el hinchazón de las piernas, la distensión baje, entonces ellos mismos comienzan a medicarse. Y ese es uno de los grandes riesgos. Entonces, de la misma manera, al paciente hay que educarlo, hay que decirle que si bien es una pastilla que le va a hacer orinar y que se va a sentir mucho mejor, tiene sus riesgos. Entonces, ¿han visto los dos diuréticos que utilizamos? Se trabaja o se inicia el tratamiento con los dos juntos: espironolactona y furosemida, 100 miligramos y 40 miligramos. Bien, entonces, como en medicina nada es absoluto, tenemos el otro tipo de tratamiento que se le puede brindar a los pacientes con cuadro de ascitis, es la paracentesis. La paracentesis generalmente está indicada como paracentesis terapéutica para aquellos pacientes con ascitis intratable. Aquellos pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento se le maneja con paracentesis terapéutica. Pero la paracentesis terapéutica, miren ustedes, se tiene que hacer con infusión de albúmina. 6 a 8 gramos de albúmina por litro de líquido acítico que se extrae. Porque si nosotros retiramos líquido acítico y no colocamos algún tipo de expansor vascular, vamos a hacer que ese líquido intravascular siga saliendo, porque ese paciente no tiene presión oncótica. Entonces se va a producir noxa renal. Y vamos a tener un paciente con problemas de cirrosis hepática y insuficiencia renal aguda. Por eso todo paciente que es sometido a paracentesis masivas tiene que administrarse albúmina endovenosa, 4 o 6 gramos por litro, o plasma como una alternativa, ¿no? Para evitar problemas de disfunción renal. Las intervenciones quirúrgicas ya pasaron también a la historia. Antes utilizaban sobre todo anastomosis por tocaba, laterolateral, laterolateral, ¿no? Terminolateral, perdón. ¿Cuál era el problema de este tipo de intervenciones quirúrgicas? Que si bien el paciente evolucionaba bien del problema de la ascitis, estos pacientes presentaban muy frecuentemente problemas de encefalopatía crónica. Entonces, en la actualidad, las intervenciones quirúrgicas para pacientes con ascitis refractaria ya no se utilizan, ¿no? Por el riesgo, como les digo, de encefalopatía crónica. Y acá hay un concepto que tienen que tener presente. ¿Qué cosa es una ascitis refractaria? Es la ascitis que no puede ser eliminada o que recurre precozmente a pesar del tratamiento. Tenemos dos tipos de ascitis refractaria: la ascitis resistente al tratamiento. Es aquella que he llegado yo a la dosis máxima, ¿no? He llegado a mis 400 miligramos de espironolactona, he llegado a mis 160 gramos de furosemida, pero el paciente, como dicen ustedes, ni la tos, ¿no? Sigue con el abdomen distendido, no mejora. Entonces, ese paciente tengo que hacerle la paracentesis terapéutica. Esa es ascitis resistente al tratamiento. Y ascitis intratable. ¿Qué cosa es la ascitis intratable? Es aquella que no puede ser eliminada
que recurre precozmente sin yo tener la necesidad de haber llegado a la dosis máxima. O sea, estoy tal vez con 200 de espirulolactona, con 80 de furosemida y el paciente no tolera porque por los efectos secundarios del medicamento. Entonces el paciente no tolera esa medicación. Entonces a eso se denomina ascitis intratable. En ese caso también recurro a lo que es paracentesis terapéutica. Se recomienda paracentesis asociada a albúmina, ya hemos hablado, como tratamiento de lesión y las dietas hiposólicas que también hemos conversado. Y trasplante hepático, bueno, debido al mal pronóstico de la ascitis refractaria, supervivencia media del 25% al año, todo paciente con ascitis refractaria se considera que es candidato a trasplante hepático, ¿no? Ya en el Perú se hacen trasplantes hepáticos previo problemas antes. El tratamiento para la cirrosis, entonces, no olvidarse que está dirigido a minimizar o retrasar el progreso, minimizar el daño de las células hepáticas y reducir las complicaciones. El tratamiento de la cirrosis hepática depende del tipo de cirrosis. Si yo tengo una cirrosis en etapa inicial, secundaria hepatitis B, daré tratamiento antirretroviral, ¿no? El tiempo en que haya durado la enfermedad. Si es un paciente de una cirrosis de 1 año, 2 años, tiene mucho mejor pronóstico que un paciente de 5, 6, 10 años, ¿no? Y el daño permanente que haya sufrido el hígado. Entonces, no olvidarse de que lamentablemente es una entidad que no tiene buen pronóstico, ¿no? Hay que evitar las complicaciones y hemos revisado, creo, gran parte de lo que han visto desde el capítulo de cirrosis hepática y la que imagino que ya todo esto lo han hecho anteriormente. Bien, pasamos ahora al otro